¿Te acuerdas de Libia, el país de Gaddafi? Pues si tienes un mapa, toma una regla y un rotulador y traza una línea en el medio, porque a Libia a efectos prácticos ha desaparecido y en su lugar hay dos nuevos estados. Así que en este vídeo os voy a contar cuáles son esos dos estados y sobre todo qué ha sucedido hasta ahora y cómo se ha llegado a esta situación. ¿Qué papel ha tenido Erdogan y Turquía? ¿Cómo ha cambiado el signo de la guerra y de las relaciones regionales? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. En el año 2020, las áridas llanuras libias han sido testigos de la titánica competición entre Egipto y Turquía. El país de los faraones contra el país de los sultanes han competido por el petróleo, el territorio y la influencia. Su lucha ha defenestrado lo que quedaba de la antigua Libia y ha inaugurado una nueva etapa en la historia del Mediterráneo y del Sahel. Entonces tenemos al occidente la Tripolitania, que conformaría uno de los nuevos estados. Hacia el oriente la Cirenaica, que conformaría el otro gran estado que siempre han sido rivales dentro de Libia, la Cirenaica y la Tripolitania, y que además, ya digo, esta zona hace frontera con Egipto. Y por último tendríamos el Fezán. El Fezán es todo lo que no es la costa, que es una zona de interior, árida y bastante pobre, en la que en cierto sentido no hay leyes ni hay gobierno. La historia de Libia se remonta a tiempos del Imperio Otomano. En pleno siglo XIX, las costuras de aquel imperio sufrían la competición entre sus dos grandes núcleos de poder, Estambul y el Imperio Otomano Europeo, contra un Egipto cada vez más independiente. A lo largo de la historia, los otomanos lograron controlar la costa norafricana, y dentro de la actual Libia sus funcionarios estaban presentes en las urbes de la Tripolitania moderna, en las que ciudades como Trípoli o Misrata estaban plenamente integradas en el imperio. Pero no toda Libia era igual. La Cirenaica, con ciudades como Bengasi o Tobruk, se había empapado mucho menos de la influencia del sultán, y de hecho su cercanía con Egipto tenía mucha más relevancia. Antes del estallido de la primavera árabe, Turquía y Libia han mantenido muy buenas relaciones y se han firmado numerosos acuerdos en materia económica. Además, las empresas de construcción turcas, que son muy famosas en toda la región, se dedican a realizar numerosos proyectos por miles de millones en el país libio. En los años 20 del siglo pasado, el Imperio Otomano desaparece y la República Turca nace. La nueva nación inicia su andadura como un país acomplejado ante una Europa mucho más rica, moderna y que les ha derrotado en varias ocasiones. Esta suerte de complejo de inferioridad congela las grandes ambiciones de la política exterior turca durante años, de tal forma que Ankara se limita a intervenir en su vecindario inmediato para garantizar sus intereses. Y ahora demos un salto temporal hasta los años 90 y 2010, cuando Turquía mejora sus relaciones con la Libia de Gaddafi. Pues sí, en 2010 estalla la primavera árabe. Pronto los dilemas de la política exterior empiezan a atenazar la garganta de los líderes de Oriente Próximo. ¿A quién debían apoyar? ¿A las estables dictaduras o a la gran incógnita que eran los revolucionarios? La Turquía de Erdogan no tardó en adoptar una postura predecible. Reflejaron en su política exterior los mismos ideales políticos del Partido de la Justicia y el Progreso liderado por Erdogan. Entonces, ¿cómo es la mayoría social turca en estos momentos? Pues os voy a leer la definición que da Jenny White, que es una de mis favoritas. La ideología de Erdogan y la Turquía moderna consiste en un musulmán turco cuya subjetividad y visión para el futuro está conformada sobre un pasado imperial otomano inserto en un marco estatal republicano, pero siempre divorciado del proyecto estatal y republicano kemalista. Es decir, que al contrario que quienes vivieron la aparición de la República Turca, la gente de la Turquía moderna no concibe al Imperio Otomano y a la República como algo separado, sino como parte de una continuidad fruto del nacionalismo turco. Además, hay que añadir que esa visión está divorciada del kemalismo. Recordemos que Kemal era el que inaugura la República Turca, el que inaugura esa nueva manera de pensar mucho más avanzada, moderna y abierta. Entonces, aunque este proyecto republicano sigue ahí, no es el proyecto de Mustafa Kemal, sino que es un proyecto relacionado al final con el islamismo. De ahí que Jenny destaque eso del musulmán turco, porque no se ven a sí mismos como turcos, sino como musulmanes turcos.
Es así como Turquía, que aún era una democracia, decide apoyar a regímenes de rasgos islamistas conservadores pero capaces de imponerse en las urnas, una idea que les hace coincidir con Qatar o los hermanos musulmanes, que por entonces tenían grandes redes de apoyos y simpatizantes por todo el mundo árabe. La nueva política exterior turca se plasma rápidamente en el país innombrable o en Egipto. En el primero, Ankara permite el envío de armas a los grupos rebeldes del norte, mientras que en el segundo apoya política y financieramente al gobierno de Mohamed Mursi, muy cercano a los hermanos musulmanes. Pero la cuestión es que en 2010 París y Londres estaban eufóricos. ¿Que por qué? Os preguntaréis. Pues ahora os lo explico. En París y en Londres era un momento de cierta euforia y en el que se mezclaban intereses económicos e ideologías políticas. Pero lo importante aquí es que ambos deciden intervenir, piden ayuda a Estados Unidos, a Obama, que era reacio a intervenir pero sí presta los medios militares para eliminar la defensa aérea de Libia, y a partir de ahí Turquía, que tiene grandes inversiones en Libia y viceversa, va a tener que elegir si estar a favor o en contra de la intervención, y en última instancia Erdogan decide apoyarla. Poco después de la muerte de Gaddafi queda claro que Libia era una cáscara vacía. Los localismos afloran, las fronteras se disuelven, las mafias y las milicias actúan a placer y, en definitiva, la anarquía y el tribalismo inundan el país. Todo esto implica que las relaciones bilaterales de las que se beneficiaba Turquía se resienten. Podemos decir que Ankara había hecho una apuesta y había perdido todo su dinero. La situación actual en Libia pone en riesgo el futuro de las inversiones, lo que implica que Turquía está sufriendo una significativa pérdida económica. Fundación Turca de Estudios Económicos y Sociales. Pero con el paso de los años todo ha dado un giro espectacular, sobre todo a partir del golpe de julio de 2016, tras el que Erdogan se hizo con el control incontestable del ejército y de las administraciones públicas, y se vio reforzado para emprender una política exterior mucho más ambiciosa y agresiva. Las victorias militares en el país innombrable contra los barbudos, contra los kurdos y posteriormente contra Assad, engolosinan a la opinión pública. La prensa puesta al servicio de Erdogan crea una imagen gloriosa del país y de su presidente, y poco a poco la economía turca se hunde. La economía turca está en una situación mala, la lira se hunde. Sin embargo, algunas acciones exteriores o empleando a la herramienta militar permiten a Turquía obtener grandes réditos. Quizás el caso más destacable es el de la intervención en la crisis de Qatar y el envío de esos miles de efectivos a su base militar de nuevo en Qatar. Entonces aquí se crea una especie de incentivo. Tengo una economía que está mal, pero igual ofreciendo y vendiendo seguridad, es decir, capacidad militar para mantenerte en el poder, para ganar en una guerra civil, para lo que sea, pues Turquía puede compensarlo, ya que el nuevo gobierno o el gobierno que se mantenga en el poder va a firmar acuerdos muy ventajosos con Ankara. Entonces aquí llega esa opción: intervengo en este país, apoyo a uno de los bandos, esperando que ese bando gane y pueda devolverme lo invertido, o en su lugar me dejo de problemas y me quedo en casa sin intervenir. Y así, a lo largo de 2019 a Turquía le ponen un caramelo en la boca que se llama Libia. Digo un caramelo porque es un país con importantes raíces otomanas, cuenta con yacimientos de hidrocarburos, es uno de los 3 grandes grifos migratorios a Europa, junto a Marruecos y el país innombrable, y además las fuerzas armadas turcas son muy superiores a cualquier otro ejército desplegado en Libia. Por si todo esto fuera poco, los países árabes como Egipto y Emiratos Árabes Unidos, junto a los rusos, se oponen a la política turca. Finalmente, la Navidad de 2019 es testigo de la decisión turca de intervenir en plena batalla de Trípoli. En Trípoli, el grupo conocido como GNA estaba soportando un asedio intermitente desde hacía meses. Los bombardeos de la artillería, los asaltos de los tanques y los ataques de los drones estaban minando poco a poco su capacidad de resistir. Además, las milicias que defendían Trípoli cada día estaban más descontentas, así que pronto las deserciones y el riesgo de grandes motines se hicieron muy reales. ¿Cuál era el contexto? Llevábamos meses de asedio intermitente sobre Trípoli. Al-Sarraj era el encargado de mantener lo que quedaba de su bando en esa zona y estaba intentando defender la ciudad a la desesperada. Pero el asedio del general Haftar no cejaba en su empeño. Haftar dominaba los principales yacimientos, había conseguido incluso convencer a las gentes de Sirte de que se pasaran de bando, había reunido un número creciente de piezas de artillería, de carros de combate, de infantería y en definitiva estaba estrechando cada
cada vez más ese cerco. Entonces al-Sarraj apenas tenía ya oportunidades. Era o aceptar que iba a perder la guerra o hacer casi, por así decirlo, un pacto con el diablo y ya ahí sí tener que ceder en muchísimas cuestiones, ya que al fin y al cabo no estás en posición de negociar y de oponerte, y tu rival lo sabe. Finalmente, el día 2 de enero, el Parlamento turco autoriza la intervención oficial en Libia. El contingente de tropas turcas se suma a los drones que combaten en el país desde abril, la vanguardia 2 de enero de 2020. En realidad, Ankara llevaba meses interviniendo militarmente en Libia. Sin embargo, la aprobación parlamentaria del 2 de enero permitió a Ankara poner mucha más carne en el asador. Lo primero que hizo el ejército turco fue organizar una flota de buques mercantes encargados de transportar toda clase de suministros a Trípoli. En sus bodegas portaban alimentos, coches, mercenarios del país innombrable, cañones o misiles antiaéreos. De otro lado, la inteligencia turca, con apoyo catarí, empezó a reunir información sobre el campo de batalla. Sus unidades de inteligencia de señales detectaron a los smartphones que los milicianos usaban tan alegremente, y a continuación la artillería machacaba sus posiciones con ojivas de 155 milímetros. Y así es como también van a llegar a Libia los drones Bayraktar turcos, que no están solos, están apoyados por soldados profesionales, están apoyados por la inteligencia turca, están apoyados por medios de guerra electrónica, están apoyados por una nueva organización específicamente creada para aprovechar a la artillería y a la aviación en todos los sentidos. Entonces, a partir de ahí la cosa va a empezar a cambiar. Finalmente, tras varios meses de toma y daca, el asedio a Trípoli es levantado. Y no solo eso, los que antes eran asediados lanzan una poderosa contraofensiva que en poco tiempo logra expulsar a las fuerzas rivales de toda la Tripolitania. De repente la guerra había dado un vuelco y Turquía parecía imparable. Un ejército de milicias libias con apoyo ruso fue incapaz de detener a los drones y a la artillería de un ejército profesional de la OTAN. La situación había tomado un cariz muy feo. De repente Ankara y el GNA tenían una posibilidad real de ganar la guerra. Los egipcios contemplaban con preocupación la nueva situación del campo de batalla, y fue entonces cuando el general al-Sisi hizo una jugada maestra. Y aquí es cuando empieza la partida infernal de póker del general al-Sisi, el líder de Egipto. Y quiero que os fijéis muy bien en una cosa: cómo se puede emplear al ejército, vencer y obtener objetivos sin necesidad de utilizarlo. ¿Qué hace el general al-Sisi? Ordena la movilización del ejército egipcio junto a la frontera libia. Se pasa varios días de maniobras conjuntas, demostrando cómo la marina, la fuerza aérea y el ejército de tierra se coordinan y lanzan operaciones en los ejercicios simulados. A partir de ahí, esto va a ir acompañado de una auténtica campaña comunicativa en la que las propias declaraciones del general al-Sisi van a suponer el principal elemento de choque. ¿Eso qué va a suponer? Que los turcos están viendo cómo el general al-Sisi promete, afirma y declara que va a haber una intervención militar directa de todas las fuerzas armadas de Egipto, que no son pocas, contra las tropas del ejército turco situado en Libia. Un auténtico choque entre dos estados. Durante días ambos bandos contienen el aliento. ¿Se atreverá Erdogan a cruzar la línea roja de al-Sisi? ¿Están los egipcios tirándose un farol en este póker infernal? Al-Sisi contra Erdogan. Erdogan contraataca con sus propias declaraciones, haciendo de menos a esas afirmaciones de los egipcios. Sin embargo, en última instancia los egipcios demuestran voluntad y consiguen hacer esa finta que convence a los turcos de que los egipcios están dispuestos a ir a la guerra contra Turquía. ¿Eso qué provoca? Que de repente ambos bandos, el uno con el apoyo turco, el otro con el gran apoyo que de repente ha mostrado Egipto, saben que no pueden ganar la guerra. Y como ambos bandos saben que ahora sí hay un equilibrio militar real, como ambos bandos saben que ninguno puede intentar ganar la guerra porque hay riesgo de que escale una guerra entre estados, así se forja la paz. Esta es una de las cuestiones más interesantes, ver cómo a veces la paz llegaba por este tipo de mecanismos. Y ahí sí las negociaciones de paz en Génova empiezan a tener eficacia. Aquí viene la otra parte interesante de nuestra historia. ¿En qué se ha beneficiado Turquía de su aventura a Libia? De entrada, ahora cuentan con bases militares y un aliado en la Tripolitania. Con estos mimbres, Turquía no solo puede proyectar su poder militar en el Mediterráneo central, sino que también va a poder aumentar su influencia en el Sahel, una zona de tradicional influencia cala.
Recordemos que Turquía y Francia están ahí en una situación de competición y de rifirrafes por los intereses divergentes, y quizás yo a veces pienso en por cierto desquite de las antiguas potencias coloniales europeas que quiere tener Turquía. Al menos pienso que es una cosa que es posible que esté en la psicología de algunos líderes políticos turcos. En cualquier caso, lo interesante es que la región del Sahel, que tradicionalmente está influida por Francia, ahora está abierta a la influencia turca. ¿Y cómo ha actuado Turquía? Pues efectivamente demostrando que ya está dispuesta a poner sus cartas en esa baraja del Sahel. ¿Cómo lo ha hecho? Pues a través de un acuerdo de defensa con Níger, o visitando al gobierno que ha surgido del golpe de estado militar en Mali. Turquía ha sido el primer país prácticamente que ha visitado, ha enviado a sus ministros a hablar con los golpistas de Mali, que previsiblemente van a ser el futuro gobierno, por lo menos a corto plazo, en el país. Lógicamente, estos movimientos por parte de Turquía a Francia pues no le agradan nada. De repente, Turquía puede presionar a la Unión Europea con el grifo migratorio libio. Además, su aliado del GNA está reconocido por la ONU, así que Erdogan fuerza a los libios a ampliar su zona económica exclusiva marítima para que ésta se solape con su equivalente turco, y así poder arrebatar a Grecia una serie de zonas con posibles yacimientos. Las fuerzas armadas turcas han ganado mucha experiencia y confianza, y han dado un golpe sobre la mesa, generando la percepción de una república poderosa y decidida. Asimismo, han demostrado la eficacia de muchos de los productos de su industria, y en particular de sus drones. Junto a todo esto, los pagos mediante el petróleo y los acuerdos comerciales favorables a Turquía han permitido recuperar con creces los gastos de la aventura libia. Es decir, que lejos de lo que es habitual, la expedición militar en este país ha sido muy rentable económicamente, lo que representa un incentivo para futuras acciones militares. Y todo esto por no hablar de la fama que se gana Erdogan dentro de sus propios medios y en una parte importante del mundo musulmán al conseguir este tipo de aparentes victorias. Y además hay que tener en cuenta otra cosa: el uso de productos de la industria de defensa turca en este tipo de escenarios con éxito va a permitir ser el mejor escaparate posible y va a permitir dar prestigio a los productos de la industria de defensa turca, que de hecho podríamos decir que están pasando por una etapa muy dulce en la que las ventas pues están aumentando mucho, ciertamente. Entonces, ¿qué es lo interesante de este vídeo? Fijaros al Sisi, el general al-Sisi, cómo emplea las fuerzas armadas para alcanzar objetivos políticos sin necesidad de ir a la guerra ni de pegar un tiro. Simplemente realizando maniobras, combinándolas con una buena campaña de comunicación, consigue echar hacia atrás al gigante turco. Esa es una de las partes interesantes. La otra es cómo en el momento en el que hay un equilibrio de fuerzas real entre uno y otro bando es cuando realmente aparece la posibilidad de que surja la paz y de que se acuerde la paz. Ha sido en ese momento en el que ambas partes han visto que es que ya habían tocado hueso, que no había manera de que uno de los bandos se impusiera, cuando ya realmente la paz ha llegado. A partir de ahí, Turquía ha conseguido un éxito de su política exterior en Libia, siempre pues un éxito polémico porque bueno, pues ya sabemos que esa nueva política exterior turca tan agresiva, tan dispuesta a intervenir militarmente y de otras maneras en buena parte de su esfera de influencia, entre comillas, o en buena parte del mundo mediterráneo, pues es preocupante. Pero al margen de eso, lo cierto es que les ha salido muy bien la jugada, es decir, ahora tienen un nuevo aliado que les permite proyectarse en el Mediterráneo, les permite proyectarse en el Sahel, les permite además firmar unos acuerdos económicos que compensan sobradamente los gastos que se haya podido sostener durante la breve campaña turca en este conflicto, que al fin y al cabo solo ha durado unos meses. Y a partir de ahí, pues ahora tienen un aliado que en muchos sentidos es dependiente de Turquía, de la financiación turca quizás en alguna medida, pero sobre todo del poder militar turco, porque en el momento en que Turquía se fuera, el otro bando podría reiniciar las hostilidades y conquistar la Tripolitania. Pero bueno, al final lo interesante también es que el resultado de que este conflicto civil no haya tenido un claro vencedor es que el país ha quedado dividido en dos estados, como nos pueda recordar al caso de las dos Coreas o como nos pueda recordar al caso de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur mientras duró esa situación, ¿no? Pero bueno, esto ha sido todo. Creo que ha sido un vídeo de los interesantes. Contiene lecciones, primero, de actualidad y segundo, pues con mucha chicha, por así decirlo, con mucho interés. Entonces, como siempre, si me queréis apoyar, si queréis apoyar al canal, si queréis que yo pueda seguir leyendo y leyendo para aportaros contenido de calidad,
pues os voy a dejar mi Patreon abajo en la descripción. Recordad que en Patreon tengo subidas cientos de enlaces de vídeos, algún enlace propio, tengo enlaces de vídeos del antiguo canal, un montón de contenido exclusivo que no vais a encontrar en ningún otro lugar. Así que nada, dicho esto, muchísimas gracias por estar ahí y hasta otra.